Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, voy a hacer un video demostrando cómo sería la resolución de este ejercicio, ¿sí? Yo lo voy a hacer con un diagrama de flujos similar, no exactamente igual, pero me interesa que vean cuáles son los pasos que sigo hasta llegar al código, ¿sí? Primero vamos a aclarar un poco cuál es la consigna. La consigna es, se plantea un circuito eléctrico sencillo, ¿sí? Que por ejemplo en este caso dice, se tiene un sistema con un pulsador en RA0, ¿sí? Y un LED conectado en RA1. El pulsador dice que al presionarse envía un nivel alto, ¿sí? Quiere decir que aprieto el pulsador y en la pata RA0 voy a tener un 1, es decir 5 volts, y si no lo aprieto al pulsador, en RA0 voy a tener 0 volts. ¿Está bien? Y además tenemos un LED conectado en RA1, ¿sí? Que si en RA1 tengo un 1, es decir 5 volts, el LED se prende. Y si tengo 0, el LED se apaga. Lo primero que yo les recomiendo que hagan, chicos, es identificar qué dispositivo es una salida y qué dispositivo es una entrada. Es decir, en este ejercicio tenemos dos dispositivos. Tenemos un pulsador conectado en RA0 y tenemos un LED conectado en RA1. Esos son los dos dispositivos que tenemos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es una entrada y cuál es una salida? La salida es aquel dispositivo que para que funcione se tiene que enviar una señal desde el PIC hacia ese dispositivo. ¿Está bien? Y una entrada es un dispositivo que envía una señal, el propio dispositivo, hacia el PIC. ¿Estamos? Entonces, el LED es una salida. ¿Está bien? El LED es una salida. ¿Por qué? Porque para prender el LED yo tengo que enviar una señal desde el PIC hacia el LED. Así que esa señal es un 1. Simple, ¿sí? 5 volts. En cambio, el pulsador va a ser una entrada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando yo aprieto el pulsador voy a mandar un 1 a el PIC, a aquel lugar, a la pata RA0. ¿Estamos? Eso como entrada. Interpretar qué es una entrada y qué es una salida. ¿Sí? Bueno, después dice, el LED inicialmente está apagado y al presionarse el pulsador, el LED se debe encender y el programa debe terminar. Es decir, en esta parte lo que estamos diciendo, estamos explicando cómo tiene que funcionar el programa. ¿Sí? Es decir, qué tiene que pasar con los dispositivos a medida que el programa avanza. ¿Sí? Y siempre importante esto recálquenlo siempre. Fíjense que acá dice el LED inicialmente. Siempre es importante saber cuál es el estado inicial de mi circuito, es decir, cómo tiene que arrancar el circuito, ¿sí? ¿Qué es esto? Estado inicial es este. Este es estado inicial. El LED inicialmente está apagado. Después del estado inicial tenemos, si quieren, la parte de actuación, es decir, qué va a pasar mientras testeo, ¿sí? Y bueno, acá termina, que cuando termina no hace nada extra. Pero es importante identificar qué es lo que va el estado inicial. Bueno, entonces, dada la consigna, nosotros les planteamos un diagrama de flujos. Que un diagrama de flujos, por si alguien no lo entendió, es una serie de símbolos, ¿sí? Esto se llama un pseudo lenguaje de programación, ¿sí? No es estrictamente un lenguaje, es un pseudo lenguaje, si quieren un casi lenguaje, ¿sí? Que me ayuda a describir el funcionamiento de un sistema, pero no se usan instrucciones específicas ni reglas específicas, por eso es un pseudo lenguaje, ¿sí? Lo que sí se utiliza, digamos que está establecido, son el significado de algunos símbolos, ¿sí? Por ejemplo, el símbolo con este formato, que también puede ser un círculo o un rectángulo, indica inicio o fin, ¿sí? Y lo bueno de este pseudo lenguaje es que yo uso palabras dentro de los símbolos, puedo usar palabras que me ayudan a mí interpretar en lenguaje humano, digamos, el programa. Si yo acá escribo inicio, queda claro que acá inicia,
Y si acá escribo fin, queda claro que acá termina, ¿está bien? Porque lo digo en un lenguaje humano. Y en este diagrama flujo, que es muy sencillo, planteamos dos símbolos importantes. El rectángulo es una acción, ¿sí? Es decir, dentro de un rectángulo yo puedo poner una acción. Puedo poner más si quiero, ¿sí? Pero por ahora una. ¿Qué es una acción? En este caso, yo puedo accionar solamente por ahora. Vamos a decir por ahora. Puedo ejecutar alguna acción en una salida, ¿sí? Entonces voy a preguntar, en este ejemplo, ¿qué tenemos de salida? Tenemos un LED. Dijimos que el LED es una salida. ¿Dónde está conectado el LED? En RA1. ¿Sí? Entonces, como acción, yo puedo hacer dos cosas nada más. O poner RA1 en 0, es decir, que la patita RA1 tenga 0 volts, o poner RA1 en 5, es decir, que tenga 5 volts, o un 1. No puedo hacer más que eso. Si pongo en 0 el LED se apaga, si pongo en 1 el LED se prende. ¿Estamos? Eso es todo lo que puedo hacer sobre el LED, nada más. Entonces yo pienso, yo tengo que plantear el funcionamiento de mi sistema desde principio hasta fin. Entonces me voy a la consigna. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Que el LED esté apagado, ¿sí? Por lo tanto, acá en el diagrama de flujo se escribe RA1 igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Pone un 0 en RA1, por lo tanto apaga el LED. ¿Estamos? ¿Qué sigue? Fíjense que dice, al presionar el pulsador, el LED se debe encender. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es usar este símbolo, que es un rombo, que el símbolo de rombo es un símbolo, si quieren decirlo así, de pregunta, ¿sí? Yo acá adentro pongo lo que yo quiero preguntar, y como estamos trabajando con sistemas digitales, solamente hay dos posibles respuestas a una pregunta. Es no o sí. ¿Está bien? No hay más. Por eso el rombo tiene una entrada, que es esta flecha, y tiene dos salidas, ¿sí? Que es la salida por sí y la salida por no. Es decir, el programa entra, ejecuta, arranca por el inicio, ejecuta esta acción, ¿sí? RA1 igual a 0, es decir, apaga el LED, sigue la flecha, entra el rombo y el rombo hace una pregunta. ¿Qué pregunta? Pregunta si el pin RA0 de mi PIC está en 0 o está en 1. ¿Cuándo va a estar en 0? Cuando yo no apriete el pulsador. ¿Y cuándo va a estar en 1? Cuando yo aprieto el pulsador. ¿Estamos? Entonces, pregunta, dos respuestas. Si no aprieto el pulsador, ¿qué pasa? Como mi pregunta es si RA0 es igual a 1, si no aprieto el pulsador, mi respuesta es no, porque RA0 va a valer 0. Si es que no, ¿qué hace el programa? Sigue esta flecha. ¿Esta flecha dónde va? Al rombo, ¿sí? Es decir, si es que no, el programa vuelve al rombo, ¿sí? Pregunta, y si sigo sin apretar el pulsador, me voy a no, ¿sí? Y acá se va a formar lo que nosotros llamamos un bucle, ¿sí? Es decir, el programa va a estar en este bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta respuesta sea que sí y salga por acá. ¿Estamos? ¿Cuándo esta respuesta va a ser que sí? Cuando yo apriete el pulsador. Es decir, cuando esta pregunta me dé como respuesta, sí. Es decir, cuando yo aprieto el pulsador, supónganse, vengo por acá, pregunto, ¿RA0 es igual a 1? Sí, listo. Entonces sigo por acá. No voy por este camino, ¿sí? Cuando sigo por acá, ¿con qué me encuentro? Con otro bloque de acción, ¿sí? ¿Qué hace? Pone en 1 RA1, es decir, prende el LED. Después de hacerlo, termina y ahí cumplimos la consigna. ¿Estamos? Bueno, entonces, este diagrama de flujos, ¿para qué sirve? Sirve para analizar el funcionamiento del programa, para tener una idea de cómo va a ser el recorrido de mi programa. La actividad que ustedes tienen que hacer es convertir estos diagramas de bloques, estos diagramas de flujos, a instrucciones, ¿sí? Recuerden que el PIC es un microcontrolador y para funcionar necesita un programa, ¿sí? Y un programa es un conjunto de instrucciones específicas, ¿sí? Que esto que estoy diciendo yo lo tienen en este apunte, chicos, ¿sí? Acá explica qué es un lenguaje, ¿sí?
un lenguaje se tiene que compilar para pasar a un lenguaje máquina. Esto está todo acá, así que les recomiendo que tengan a mano todos los apuntes que les fuimos dando y vayan leyendo detenidamente, ¿sí? Entonces, el código fuente, el programa que nosotros queremos que ustedes escriban, se escribe en un lenguaje específico que se llama ensamblador, ¿sí? Lenguaje ensamblador. ¿Estamos? Ese lenguaje después, a través de otro software que nosotros vamos a usar más adelante, se compila a un lenguaje máquina. Este lenguaje máquina, ¿sí?, va a ser el lenguaje que el PIC entiende, ¿sí? El lenguaje ensamblador el PIC no lo entiende, pero es un lenguaje sí estructurado con ciertas reglas que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son las instrucciones? Es decir, ¿qué palabras posibles hay en este lenguaje? Eso lo tienen en el apunte, si no me equivoco, en este. ¿Sí? Estas son las instrucciones, ¿sí? BSF, ¿sí? BSF, BTFSS, ¿sí? Esas son las instrucciones. Así como en el lenguaje español tenemos palabras válidas, ¿sí?, que están en el diccionario, y hay palabras que no existen, este lenguaje también tiene ciertas palabras que existen y hay otras que no. ¿Estamos? Hay 35 instrucciones, ¿sí? Son poquitas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros les pedimos que transformen este diagrama de flujos a instrucciones, tienen que transformar estos pasos, ¿sí?, a este lenguaje, ¿sí? Lo mismo pero expresado en este lenguaje. Para eso hay que entender qué hace cada instrucción, que lo tienen en este apunte, ¿sí? En este apunte están algunas instrucciones, ¿sí?, no las 35, pero con estas es suficiente para que podamos hacer este ejercicio. A medida que vayamos avanzando, vamos a dar instrucciones más complejas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos de nuevo a la consigna. Entonces dice, pasar el sistema descrito de ejemplo a instrucciones. ¿Está bien? Es decir, instrucciones quiere decir este lenguaje, ¿sí? Convertir este diagrama de flujos a este lenguaje, ¿sí? Bueno, y acá nos da un recordatorio que dice, recuerden que lo primero que hay que hacer es configurar las entradas y salidas, ¿sí? Que eso lo tenemos en otro apunte, que recuerden que ahí fui que subimos el video donde explica cómo convertir de binario a hexadecimal, ¿sí? Y para finalizar nos recomienda escribir esta línea que ven acá, esto es una línea en lenguaje ensamblador. Fíjense que goto, que en realidad es del inglés go to, ir a, ¿sí?, es una palabra que forma parte del lenguaje, go to, ¿sí? Entonces esa línea que está escrita ahí, esto está en lenguaje ensamblador. Fin es una etiqueta, ahora la vamos a ver. ¿Estamos? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer este mismo ejercicio, pero con un diagrama de flujos distinto, ¿sí? Acá, este. Voy a usar este diagrama de flujos, ¿sí?, que es muy similar al que tienen acá, pero es sensiblemente distinto, porque por ejemplo tenemos que el programa inicia, lo primero que hace es prender un LED conectado en RB5, ¿sí? Después pregunta por un pulsador que está conectado en RB7 y si se presiona el pulsador, apaga el LED que está en RB5, ¿sí? Es muy similar al que tienen acá, pero yo no les quiero pasar el código, entonces voy a hacer uno similar. ¿Estamos? Acá les voy a presentar cómo sería esto a modo orientativo, ¿sí? Esto muy en profundidad no lo vimos todavía, pero se los muestro para que de paso ya tengan un acercamiento. Este sería el circuito eléctrico planteado del diagrama de flujo que yo planteo, el que voy a usar para resolver este ejercicio, ¿sí?, no el que les dimos en la actividad. Fíjense, LED en RB5, ¿sí? Tengo, bueno, acá, fíjense que justo me confundí, vamos a borrarlo. RB5, entonces
Recuerden, RB5 es una pata del PIC, ¿sí? RB5 tengo un LED, ¿sí? Y en RB7 tengo conectado un pulsador. RB7 tengo conectado un pulsador. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar este circuito? La condición inicial es que el LED esté prendido. Entonces, se prende, el LED, perdón, inicia el microcontrolador, el LED se prende, mientras no aprieto el pulsador, el LED no pasa nada, sigue prendido, y si lo aprieto, el LED se apaga y ahí termina el ejercicio. ¿Estamos? Entonces, ahora sí vamos a empezar a resolverlo. Recuerden, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Esto grábenselo porque esto es para siempre, ¿sí? Lo primerísimo que hay que hacer siempre, ¿sí? Configurar entradas y salidas, ¿sí? ¿Cómo configuro entradas y salidas? Y esto lo vimos en un apunte, ¿sí? A través de los registros TRIS A y TRIS B. ¿Estamos? Recuerden, acá lo dice, que si pongo un 1 en un bit, la pata esa va a funcionar como entrada, y si pongo un 0 va a funcionar como salida. Entonces, ¿qué hago primero? Voy a identificar en mi circuito eléctrico, o si quieren lo pueden hacer mentalmente, ¿sí? Porque no son ejercicios cortos estos. ¿Qué pines son entradas y qué pines son salidas? Entonces, acá me pregunto, bueno, yo tengo solamente dos dispositivos, un LED y un pulsador. El LED dijimos que es una salida, ¿sí? Entonces, vamos a poner el LED salida, RB5, por lo tanto, se tiene que comportar como una salida, ¿sí? Y RB7, que es donde tengo el pulsador, se tiene que comportar como una entrada, ¿sí? Eso es, digamos, lo que yo tengo planteado. RB5 salida, RB7 entrada. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con el resto de los pines? Que son pines que no uso para nada. Eso está explicado acá, ¿sí? Fíjense, siempre que no usemos una pata del PIC, debe definirse como entrada. ¿Estamos? Por lo tanto, todo el resto de los pines, es decir, todos los RA y todos los RB menos RB5, tienen que ser entradas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el registro TRIS B, que es el que me va a configurar las patas del puerto B. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacerlo acá. Voy a dibujar gráficamente cómo sería mi registro. Recuerden que es de 8 bits, así que lo voy partiendo en mitades. Bueno, entonces este va a ser TRIS B, dijimos. TRIS B. Recuerden, este es el bit 0, ¿sí? Y este es el bit 7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el bit 0, ¿sí?, va a representar la pata RB0, ¿sí? El bit 1, 2, 3, 4 va a representar la pata RB4, ¿sí? Y el pin 7 va a representar la pata RB7. ¿Está bien? Eso quiere decir. Esto lo borramos porque queda horrible. Entonces, volvemos a lo que dice acá. Acá. Un 1 si la pata funciona como entrada y 0 si funciona como salida. Entonces, me pregunto, habíamos dicho que el LED funcionaba como salida y el resto como entrada. Entonces, el LED está en RB5, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el bit 5 del registro TRIS B. Este bit tiene que tener 1, 0, depende cómo se vaya a comportar el bit B5, RB5. Como es una salida, a la salida tiene que valer 0. ¿Estamos? Y el resto son todas entradas, por lo tanto todas 1. ¿Sí? Es decir, este va a ser el valor del TRIS B.
¿sí? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Estamos? Ahora, necesito pasar esto a hexadecimal. Bueno, necesito pasar esto a hexadecimal. Recuerden que ya hicimos un video explicando cómo se hace, yo lo voy a hacer rapidito. Esto lo divido en 2, ¿sí? Y saco 2 dígitos hexadecimales. Estos 4 bits todos en 1, esto es F. ¿Sí? Y estos, voy sumando, esto es 1, 2, 4, 8. ¿Sí? 8 más 4, 12, más 1, 13. ¿Sí? Recuerden que 10 es A, entonces tengo 10, 11, 12, 13, A, B, C, D. Esto sería D, DF. ¿Estamos? Este sería el número en hexadecimal de mi valor de mi registro TRIS-B. ¿Está bien? Entonces yo, para no olvidarme, lo que voy a hacer, voy a abrir un documento de texto y voy a ir anotando TRIS-B. Esto no es ningún lenguaje, ¿sí? Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en español. El registro TRIS-B vale, dijimos, DF. Bueno, ¿cómo voy a expresar eso? Voy a ponerle primero un 0 adelante, después el valor que yo obtuve y al final un H, ¿sí? Para que quede claro que me estoy refiriendo a una numeración en hexadecimal. Vieron que en el video anterior yo le decía que en realidad se escribe un 16 abajo. Pero bueno, acá es más fácil poner un H y listo. Entonces ese va a ser mi valor del TRIS-B. ¿Y cuánto va a valer el TRIS-A? A ver si se dan cuenta. El TRIS-A, vamos de nuevo, esto vamos a borrarlo. Bueno, voy a tener que hacer algo medio feo. ¿Sí? Vamos a ver el TRIS-A. El TRIS-A, fíjense que no tengo nada conectado, por lo tanto todas tienen que ser entradas, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, todo 1, ¿sí? Todo entrada. Y recuerde que estos 3 no se usan porque no tenemos esas patas físicamente, y yo acá lo puedo contar si quiero como 0 o como 1, ¿sí? Eso lo hacen a gusto de ustedes. Entonces yo podría decir, divido, puedo decir que mi número es 1F, ¿sí? Porque esto lo cuento como 0, 0, 0, 0, 1. O también puedo decir FF, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque FF sería si todo esto fuera 1. Recuerden, no importa qué valor le ponemos a esto, ¿sí? Porque no hay patas físicas. Así que le podemos poner todo 0 o todo 1, ¿sí? Como ustedes quieran. Yo de memoria pongo FF, ¿sí? Para referirme que todo es entrada. Entonces, me voy acá y acá escribo el registro, vamos a poner, pero el registro TRIS-A vale 0, FFH. ¿Estamos? Entonces, les repito, esto no es lenguaje ensamblador, esto es el español, ¿sí? Solamente lo escribo para no olvidarme. Usted lo puede hacer en una hoja en cualquier lado. Bueno, entonces ya hice la tarea de obtener los valores de los registros TRIS-A y TRIS-B. Ahora sí, tengo que pasar esa operación al lenguaje máquina, perdón, al lenguaje ensamblador. Bueno, esto normalmente, el lenguaje ensamblador se escribe, como les decía anteriormente, en un programa específico que se llama MPLAB, que más adelante se los vamos a pasar para que lo instalen. Pero por ahora, ábranse un editor de texto, como yo tengo acá uno cualquiera, y empiezan a escribir ahí las instrucciones, ¿sí? Como detalle, recuerden que los registros TRIS-A y TRIS-B están alojados en una parte de la memoria. Vamos a repasar. La memoria RAM está dividida en dos bancos, ¿sí? Esta es la memoria RAM, ¿sí? Banco 0 y banco 1. Fíjense que los registros TRIS-A y TRIS-B están en el banco 1. ¿Estamos? Es decir, que si yo quiero escribir en los registros TRIS-A o TRIS-B, le tengo que decir al PIC que me paso al banco 1. ¿Está bien?
Y el PIC cuando se prende está siempre en el banco 0. Entonces explícitamente le tengo que pedir al PIC que se vaya al banco 1. ¿Cómo hago esto? Existe un registro status, ¿sí? Que recuerdan que este se usaba para ver si una operación daba 0, si la suma acarreaba, si la resta necesitaba pedir prestado, pero también el bit 5, ¿sí?, me sirve para cambiar de banco. Entonces, si el bit 5 está en 0, me voy al banco 0, y si está en 1, me voy al banco 1. Predefinidamente vale 0, pero si yo quiero trabajar con los tris, tengo que hacer que valga 1. ¿Cómo hago que vale 1? Bueno, tengo que usar una instrucción que me permita poner en 1 un bit de un registro. Esa instrucción se llama, vamos a buscarla por acá, no, por acá, se llama VSF, que fíjense que acá está muy bien explicado, dice pone en 1 un bit, ¿sí?, B, el que escribo acá, del registro F, que F quiere decir lo que yo escribo acá. Entonces, primero escribo la instrucción, ¿sí?, BSF. Ahora ya sí estoy escribiendo en lenguaje ensamblador, ahora sí, estoy escribiendo instrucciones. Entonces escribo BSF. Esto que está acá, la sintaxis, ¿qué quiere decir? Que hay que escribir BSF y después hay que escribir primero la F representaría el registro, coma, y la B representaría el bit. ¿Qué registro estoy usando yo? Status. Entonces escribo status, ¿sí?, coma, ¿qué bit? Acá puedo poner, si quiero puedo poner 5, ¿sí? Vamos a verlo acá, ¿sí? Puedo poner 5 porque me refiero al bit 5, o puedo poner RP0, ¿sí?, porque el programa que vamos a usar ya sabe, o le vamos a decir nosotros en realidad, que RP0 equivale a 5, ¿sí? Entonces vamos a poner RP0. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo voy a agregar a mi lenguaje comentarios, ¿sí? Un comentario es un texto, ¿sí?, que el compilador no lo interpreta como código, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo punto y coma, y todo lo que escriba después de punto y coma no es lenguaje, no es parte de la instrucción, no es lenguaje ensamblador. Es simplemente un comentario para que quien lee el código entienda de qué se trata. Entonces yo acá escribo, pongo cambio al banco 1. ¿Está bien? Es un comentario. Lo pueden poner o no. Esto no cambia en nada el programa. Es simplemente para que se entienda, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí estoy en el banco 1. Ahora sí puedo hacer operaciones con los registros tris A y tris B. Como habíamos notado, yo necesito que tris B valga 0dfh y tris A valga 0ffh, ¿sí? Desafortunadamente, tal vez a ustedes se les ocurra decir, bueno, entonces yo hago tris A igual, dijimos, 0ffh. Bueno, sería genial poder hacer esto, pero esto no existe, ¿sí?, en el lenguaje nuestro. Este símbolo igual en el lenguaje ensamblador no existe. Por lo tanto, no podemos hacer esto, esta asignación fácil, ¿sí? ¿Cómo lo tenemos que hacer? A través de instrucciones que nos permiten mover valores de un registro a otro, ¿sí?, que son move LW y por ahora move WF. Hay más, ¿sí?, pero vamos a usar esos dos, va a estar bien. Bueno, y acá entra algo muy interesante que es W. W es un registro, ¿sí?, que está almacenado en la memoria RAM, que se utiliza, W viene de work, trabajo, ¿sí?, que es un registro que se utiliza como auxiliar, si quieren, ¿sí?, que se va a usar muchísimo el W, ¿sí? Entonces, fíjense, move LW mueve, de ahí viene move, un literal, de ahí viene la L, al registro W. ¿Qué es un literal? Un literal es un número que escribamos acá, ¿sí? Un número que escribamos acá. Yo escribo acá, por ejemplo, move
LW 0dfh, ¿sí? Este valor 0dfh, esto es el literal, esto es el valor literal. Se dice literal porque es el valor que yo escribo realmente en la instrucción. ¿Estamos? Entonces, esta instrucción move LW 0dfh, ¿qué hace? Lo voy a comentar. Mueve 0dfh al registro W. Perdón, W. ¿Estamos? Es decir, en esta instancia W vale 0dfh. ¿Estamos? Esto es lo que hace esta instrucción. Mueve este valor al registro W. Y ahora yo tengo otra instrucción que es moveWF, que moveWF mueve lo que está en W, ¿sí?, a un registro F, que es el registro que yo escribo, literal, acá. No, literal no, perdón, el registro que yo escribo, no se confundan. ¿Yo qué quiero? Quiero que este valor 0df, ¿a qué registro quiero que se vaya? Al registro trisB. Entonces yo acá voy a escribir move. Traten de escribir, es indistinto si escribe mayúscula y minúscula, ¿sí? Pero nosotros les recomendamos, para que todos los códigos queden prolijos, que usen siempre mayúscula. Entonces escribo move WF trisB. ¿Qué hago acá? Mueve el valor de W al registro trisB. Es decir, que ahora trisB es igual a 0dfh. ¿Estamos? ¿Sí? Ya a este punto ya logré que trisB valga 0dfh, ¿sí? Fíjense que tengo que hacer dos instrucciones. Primero mover el valor que yo deseo a W y después de W lo copio a trisB. Vamos a hacer lo mismo con trisA. TrisA quiero que valga 0ff, entonces hago move LW 0ffh y move WF trisA. ¿Estamos? Es decir, muevo 0ffh a W y después copio. Acá W se sobrescribe, ¿sí? Ya no vale lo que vale antes. Como hice un nuevo move LW, ahora W vale, vamos a ponerlo, ahora W vale 0ffh. Vamos a poner mayúscula. ¿Está bien? Y acá mueve W al registro trisA. ¿Estamos? Entonces, acá, una vez que se ejecuta esta instrucción, ya tengo configurados todos los pines como entrada o como salida según corresponda, ¿sí? Termino de trabajar con los tris, tengo que volver al banco 0, ¿sí? Para ir al banco 0, como dice el apunte, necesito que RP0 valga 0, ¿sí? Para eso tenemos una instrucción que se llama VCF, ¿sí?, que pone en 0 un bit de un registro. Así como acá lo puse en 1, al bit RP0, acá lo pongo en 0. Entonces escribo VSF, ¿qué registro? Status. ¿Qué bit? El bit RP0 o 5, como ustedes quieran. Acá cambio al banco 0. ¿Sí? Entonces, acá ya termino con la asignación de entradas y salidas de mi PIC. Ahora sí me voy al diagrama de flujos. Y ahora presto atención a los bloques. ¿Qué dice el primer bloque? El primer bloque dice prender el LED en RB5. Es decir, que el bit 5, ¿sí?, del registro port B tiene que estar en 1. Ya lo vimos. ¿Qué instrucción tengo para poner en 1 un bit de un registro BSF? Entonces pongo BSF. ¿Qué registro? Port B, porque estoy trabajando con los pines B. ¿Qué bit? 5. Listo. ¿Qué hice acá? Lo aclaro.
pongo en 1 el bit 5, perdón, sí, el bit 5 del registro port B. Es decir, prendo el LED. ¿Estamos? Ya esta instrucción equivale a este símbolo. ¿Estamos? Esta instrucción equivale a este símbolo. De esa forma transformé este símbolo a instrucción. Vamos con el símbolo que sigue. El símbolo que sigue es un rombo y es una pregunta, ¿sí? La única instrucción que tenemos, al menos por ahora, para hacer preguntas es BTFSS. Tenemos dos, perdón. Tenemos BTFSC y BTFSS, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? BTFSC, fíjense que acá está explicado qué quiere decir cada letra. Bit test, ¿sí? Esto es if skip clear. Es decir, yo dije cualquier cosa, no se haga problema. Está explicado acá. Testea un bit de un registro y salta una línea si está en 0, en este caso. ¿Sí? Por eso la C de clear. Y el BTFSS testea un bit de un registro y salta una línea si ese bit está en 1. ¿Estamos? Nosotros vamos a usar ese porque si se fijan, yo acá en el diagrama de flujos pregunto si está en 1, ¿sí? Entonces me conviene usar ¿dónde está? Acá, BTFSS, porque pregunto si está en 1, digamos, si está en set. ¿Estamos? ¿Cómo es la sintaxis? Escribo la instrucción. Entonces voy a preguntar, ¿de qué registro? Del registro por B, porque el pulsador está conectado en el por B. ¿Y qué bit? Bueno, me fijo dónde está conectado el pulsador. Está conectado en el bit 7, ¿sí? RB7. Entonces acá, coma 7. Acá vamos a escribir. Pregunto si el pulsador está en 1. ¿Sí? Acá vamos a hacer una cosa. Vamos a tabular todo esto. Me olvidé. Acá lo que hice fue seleccionar todo y apretar la tecla Tab. La tecla Tab es la que está arriba de la tecla de mayúsculas, a la izquierda del teclado. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. Entonces yo pregunto, y fíjense que la sintaxis de esta instrucción, como esto es una pregunta, que reemplazaría el rombo, tiene dos salidas. ¿Está bien? Es decir, dos respuestas, 0 y 1, es decir, sí y no, perdón. Y fíjense que acá explica la sintaxis. Acá hay un, miren, justo el ejemplo que está acá es igual que el mío. Si esta respuesta es que no, sigue con la línea de abajo. Y si es que sí, se saltea la línea de abajo y sigue con esta. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar, si quieren, por la línea, en caso que sea no. ¿Sí? Es decir, sigue la línea de abajo. Me voy a mi diagrama de flujos. Si es que no, ¿qué tengo que hacer? Si es que no, tengo que volver al rombo, es decir, tengo que ejecutar de nuevo esta pregunta. ¿Sí? Tengo que ejecutar de nuevo esta pregunta. Si esto es que no, se tiene que ejecutar, tiene que formar un bucle. ¿Cómo hago eso? Con la instrucción goTo, que es ir a. Entonces, primero voy a poner una etiqueta, vamos a llamarla, si quieren, 1. Y acá voy a poner goTo 1. 1 es una etiqueta, esto no es ni un registro, ni un valor, ni una instrucción, es una etiqueta. Donde, cuando yo escribo goTo1, el compilador va a buscar dónde está la etiqueta 1 y va a ejecutar la instrucción que esté en esa etiqueta. Entonces, goTo1, ¿a dónde va? 1 está acá, ejecuta esto. Si yo pusiera 1, sí, acá, por ejemplo, ¿sí? Cuando pongo goTo1, el programa, cuando se ejecute, se va a ir acá. Pero yo no quiero, yo quiero que vaya acá. 1. ¿Estamos? Entonces, acá estoy resolviendo la parte
del no, digamos. Es decir, si RB7 no está pulsado, si no está en 1, me voy a 1, es decir, el programa se va a quedar acá siempre, ¿sí? Ahora, si esta pregunta, si este testeo me da como resultado sí, salta a la línea que está abajo, a la línea que está acá. ¿Y qué debo hacer si llego acá? Tengo que apagar el LED que está en RB5, es decir, poner en 0 un bit. BSF, ¿qué registro? Por B, ¿qué bit? El 5. ¿Sí? En resumen, esta línea es el primer bloque. Esta línea, junto con esta, si quieren, representaría el rombo y esta flecha. Y este BSF por B5 representa este bloque. ¿Estamos? Me falta el fin, que el fin le dijimos en la punta y que lo vamos a poner de esta forma. Vamos a poner una etiqueta que se llame fin, un go to fin. Es decir, acá en este caso va a quedar un bucle que el programa se va a quedar acá, ¿sí? No va a terminar estrictamente, no se va a apagar el pic. Va a quedar siempre yéndose a fin. Más adelante vamos a explicarles por qué. Bueno chicos, fíjense que es corto y sencillo, ¿sí? Vamos a terminar los comentarios para que quede prolijo. Si es que no, vuelvo a preguntar. Pulsador. Y si es que sí, apago el LED. ¿Sí? Y acá, fin, ponemos termina el programa con un bucle. ¿Estamos? Bueno, entonces, ustedes tienen que hacer este mismo ejercicio que yo acabé de hacer acá, pero con el diagrama de flujos original del ejercicio que les dimos, ¿sí? Que es este. ¿Estamos? Les invito a que si quieren, si entendieron el video, lo que les propongo que hagan es, sin ver el video, hagan el programa de este diagrama de flujos y después compárenlo con el que yo les muestro acá a ver si está bien. ¿Estamos? Y después anímense a hacer el que les pasamos nosotros, ¿sí? Una aclaración más que me gustaría hacerles, chicos, es respecto al horario. Ustedes saben que, al menos de mi parte, no hay ningún problema que ustedes nos escriban en cualquier momento al correo, ¿sí? Porque el correo es un correo laboral, no hay ningún problema. Ahora, el problema es cuando nosotros les vamos a responder, ¿sí? La idea es que las dudas principales, las dudas grandes, ustedes se las saquen en horario de clases, ¿sí? Por eso les recalco, es importante que cuando la clase empieza, que ustedes estén conectados a la compu a la clase, que revisen la consigna y las dudas se las saquen en el momento. Si el ejercicio lo quieren hacer a la tarde, lo quieren hacer cuando estén tranquilos, eso lo manejan. Pero las dudas las tienen que sacar en la clase. Si ustedes preguntan dudas un domingo a la noche, un sábado a la noche, no es seguro que les vayamos a responder. ¿Está bien? Tal vez sí, tal vez no. Pero la realidad es que tenemos que organizarnos en ese sentido, porque si no nosotros estamos respondiendo preguntas un domingo a las 10 de la noche. ¿Está bien? Y no está muy bueno. Nos tenemos que organizar, tanto ustedes como nosotros. Así que les pedimos, por favor, que se conecten a las clases y que al menos, si no quieren resolverlo al trabajo en la hora de clase, bueno, pero al menos se saquen las dudas en la hora de clase, que es donde nosotros vamos a estar activos y les vamos a responder enseguida. ¿Está bien? Así que bueno, a trabajar y cualquier consulta avisan.